Creo que el concepto peor entendido en toda la ciencia y que, como bien lo sabemos, se está convirtiendo en uno de los temas más controversiales, quizás no en la ciencia, pero sí en la cultura popular, es la idea de la evolución. Evolución. Siempre que escuchamos esta palabra, incluso fuera del ámbito de la biología, nos imaginamos que algo está cambiando o evolucionando, y cuando la gente usa la palabra evolución en el contexto cotidiano, se imaginan este concepto de cambio que... esto va a poner a prueba mis habilidades de dibujo. Se imaginan lo típico, un mono encorvado, todos hemos visto esta imagen en el museo, que está caminando de esta forma, con la cabeza hacia abajo, y estoy haciendo mi mejor esfuerzo con el dibujo. Ese es el mono y quizás esté ocupando un sombrero. Y luego muestran la siguiente imagen en la que se va enderezando y finalmente se convierte en una persona que va camino al trabajo. Este también está feliz. Y este ya está caminando completamente erguido. Al parecer caminar erguido es mejor que caminar encorvado y... Oh, perdón, ya no tiene cola. Borramos eso y la dibujamos acá. Este sí tiene cola. La dibujo por aquí. Voy a tener que disculpar mis habilidades artísticas, pero todos hemos visto esto en algún museo. Las imágenes van cambiando y cada vez más el mono se pone más erguido hasta que finalmente llegamos al humano. Existe la idea de que de alguna forma el mono se convirtió en un ser humano y he visto que en diferentes contextos, incluso en clases de biología o en la comunidad científica, dicen el mono evolucionó en el ser humano o en la forma prehumana. El ser que caminaba casi erguido, ese que caminaba un poco encorvado y se parecía a un mono y a un humano, etc. Quiero que lo siguiente quede muy claro. A pesar de que este proceso haya sucedido, sí existieron criaturas que con el tiempo acumularon cambios y que quizás sus ancestros se parecían más a esto y llegaron a ser esto otro. No existió un proceso activo llamado evolución. No fue como si el mono dijera, quisiera que mis hijos se vieran más como este tipo, así que de algún modo voy a hacer que mi ADN cambie para parecerme más a él. No es que el ADN supiera. El ADN no dijo, oigan, es mucho mejor caminar erguido que andar encorvado como un mono, por lo tanto, voy a cambiar espontáneamente y convertirme en él. Eso no es evolución. No es como si, bueno, algunas personas se imaginan que hay un árbol y ese árbol tiene algunas frutas en la parte de arriba. Hay un montón de frutas en la copa del árbol. Quizás manzanas. Y quizás haya una vaca o algo parecido. Esto parece una vaca. Algún tipo de caballo o lo que sea que dice, vaya, quisiera alcanzar esas manzanas. Y que solo porque esas criaturas quieren alcanzar las manzanas, la siguiente generación siguen tratando de alargar su cuello y luego de generaciones sus cuellos crecen y se vuelven largos y finalmente se convierten en jirafas. Eso no es evolución, y no es lo que implica la evolución, aunque algunas veces esa es la noción que se tiene de la palabra en el día a día. La evolución es, y esta es la palabra que prefiero ocupar, es selección natural. Selección natural. Y literalmente significa que en cualquier población de organismos vivientes vamos a encontrar variación. Esa es una palabra muy importante. La variación significa que, bueno, miren a las demás personas en su colegio y se darán cuenta de que hay variación. Algunos son altos, otros bajos, algunos son rubios, otros tienen pelo negro, etc. Siempre hay variación. Y la selección natural es el proceso en el cual a veces factores medioambientales seleccionarán algunas variaciones. Algunas pueden no importar para nada y otras pueden ser muy importantes. Un ejemplo que sale en todo libro de biología, pero que es muy interesante, es el de la que creo que llaman mariposa del abedul. El ejemplo se creó en la Inglaterra preindustrial. El caso es que estas mariposas, algunas de ellas, voy a tratar de dibujarlas para que quede más claro. Voy a dibujar un par de mariposas por acá. Así, de este modo. Por acá una más.
Listo. Entonces en la mayoría de las mariposas existía una variación. Algunas de ellas tenían más manchas que otras, por lo que se veían distintas, un poco así. No, voy a usar otro color. Lo haré con blanco. Entonces tenían manchas así, algunas se podrían haber tenido manchas así, y claro que también tenían manchas negras. Y quizás algunas de ellas no tenían ninguna mancha o casi ninguna. Tenían esta pequeña variación, como en cualquier población de animales podemos ver variación de color. Entonces eran muy felices, quizás por miles de años con esa variación natural, ya que era una característica sin importancia para estas mariposas, pero de pronto comenzó la revolución industrial en Inglaterra y mucho hollín empieza a ser expulsado por las chimeneas de las fábricas que funcionan a carbón en ese entonces. De pronto, todas estas cosas que en un comienzo eran grises o blancas, por ejemplo, la corteza de algunos árboles, los voy a dibujar por acá. Quizás habían árboles con corteza que se veía así. Quizás algunos troncos se veían de esta forma. Así que las mariposas estaban muy bien. Quizás habían algunos árboles que eran más oscuros. Pero de pronto comenzó la revolución industrial y todo queda cubierto de hollín del carbón que se quemaba y los árboles que antes eran claros ahora se ven así, completamente negros o mucho más oscuros que antes. De la nada, aparece un gran cambio en el medio ambiente de las mariposas, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué va a crear la selección de las mariposas? Bueno, una cosa podría ser los pájaros y su habilidad para detectarlas. Así que si de pronto el ambiente se tornó más oscuro de lo que era antes, pueden suponer lo que va a suceder. Los pájaros van a poder ver a esta mariposa mucho más fácilmente que a esta otra. Porque esta mariposa que está en el fondo oscuro es más difícil de detectar y no es que los pájaros no vayan a cazar a esta mariposa, las van a cazar a todas, pero van a cazar a esta más seguido. Así que pueden imaginar lo que sucede si los pájaros empiezan a cazar a estas mariposas antes de que se puedan reproducir o mientras se reproducen. ¿Qué va a suceder? Estas mariposas de acá, las más oscuras, se van a reproducir mucho más seguido y luego de un tiempo van a haber muchas más mariposas que lucen así. Van a haber muchas más de estas mariposas. ¿Cómo sucedió eso? ¿Hubo algún plan o cambio activo por esta parte de las mariposas? Porque parece la decisión más inteligente volverse más oscuro. El entorno se volvió más oscuro, pasan un par de generaciones y ahora las mariposas también son más oscuras. Así que podríamos pensar, vaya, esas mariposas son un genio. De alguna forma, todas decidieron evolucionar a mariposas más oscuras para esconderse de los pájaros más fácilmente. Pero eso no es así. Hubo una gran cantidad de variación en esta población de mariposas y lo que pasó fue que cuando todo se volvió más oscuro, estas mariposas de acá, las hembras y los machos, tuvieron más éxito al reproducirse. Estas mariposas se pudieron reproducir más y más y más, mientras que estas otras fueron comidas antes de que pudieran reproducirse o mientras se estaban reproduciendo, por lo que no pudieron crear tanta descendencia, lo que hizo que este rasgo se hiciera dominante y que las mariposas se convirtieran en, se podría decir que en mariposas negras. Me podrían decir, pero Sal, este es solo un ejemplo, necesitamos más. Si es selección natural, se debería aplicar a todo, debería explicar cómo es que evolucionamos desde las bacterias o desde el ARN autorreplicante del que hablaré más en el futuro. En resumen, más evidencia de esto, necesitamos verlo en tiempo real. Y el mejor ejemplo de esto en realidad es la gripe. La gripe. Voy a hacer más videos en el futuro de qué son los virus y cómo se replican porque son fascinantes, porque no está del todo claro que estén vivos. Son literalmente pequeños baldes de ADN y algunas veces ARN, que ya veremos que es información genética que están contenidas en estas pequeñas, en unos contenedores pequeños de proteínas de estas formas geométricas y eso es todo lo que son. No son como los organismos vivos normales, los que se mueven y que tienen metabolismo activo y esas cosas. Lo que hacen es que toman ese pequeño ADN y lo inyectan dentro de otros organismos que lo pueden procesar y luego usan ese ADN para producir más virus. Bueno, podría ser una serie completa de videos sobre los virus, pero en este ejemplo, la gripe es un virus y lo que sucede es que cada año uno tiene un cierto tipo de virus. Existen muchas variaciones. Lo que voy a representar ahora con el número de puntos que tengan.
por el número de puntos. De hecho, digamos que es una gripe humana. El virus infecta a los humanos y lentamente nuestro sistema inmune, del cual también podemos hacer toda una serie de videos, empieza a reconocer al virus y lo puede atacar antes de que pueda hacer algún daño. Ahora, pueden imaginarse qué pasa, digamos que este es el virus actual. Todos tienen esos 2 puntos y de esta forma nos referiremos a ellos en el futuro, así los identificaremos. Pero bueno, nuestro sistema inmune reconoce la gripe de esa forma. Nuestro sistema inmune dice, cada vez que encuentre a este círculo verde con 2 puntitos, lo tendré que eliminar porque es malo. Así que lo voy a atacar de alguna forma y lo eliminaré antes de que infecte mi ADN y todo el resto. De esa forma tenemos una selección natural muy fuerte. Una vez que el sistema inmune aprende que este es virus, y en el futuro hablaremos más sobre qué significa que el sistema inmune aprenda, este empezará a atacar a estos organismos, ¿cierto? Pero la gripe, podríamos decir que es un poco astuta, aunque no del todo, porque no son objetos pensantes, pero lo que hacen es que cambian constantemente. Por lo que en toda población de gripe habrá un poco de cambio. Así que quizás la mayoría de ella tendrá esos 2 puntos, pero de vez en cuando quizás haya uno que tenga 1 punto o 3 puntos, y quizás esa sea una mutación aleatoria que sucedió al azar. Quizás, voy a inventar un número, 1 en cada millón de estos virus tenga un solo puntito en vez de 2, pero lo que sucede con esto es que cuando el sistema inmune humano se acostumbra a atacar al virus con los 2 puntitos rojos, bueno, ese virus no va a tener que pelear con estos otros para poder infectar a la gente. Va a tener nuestro ADN todo para él. Este virus va a ser más exitoso, por lo que para la temporada de gripe del próximo año, cuando la gente empiece a estornudar y esparcir el virus en manillas de puerta y todo eso, ese virus va a ser la nueva versión de la gripe. Así que este proceso de tener un virus nuevo cada año, eso es evolución y selección natural en tiempo real. Está sucediendo justo enfrente de nosotros. No es algo que le tome miles y miles de años en pasar. Aun cuando las cosas más importantes que vemos en nuestras vidas e incluso en nosotros mismos, si tomaron miles y miles de años, esto sucede cada año. Otro ejemplo tiene que ver con los antibióticos y bacterias. Las bacterias son estas células pequeñas, de las que hablaremos más adelante, por supuesto, que definitivamente están vivas, tienen metabolismos y todo eso. Es muy útil saber esto. Cuando la gente habla de infecciones, se pueden estar refiriendo a infecciones virales, las que infectan nuestro ADN y usan los mecanismos de nuestras células para reproducirse, o a infecciones bacterianas, que son literalmente células pequeñas que se mueven por nuestro organismo y liberan toxinas que nos hacen enfermar. Los antibióticos matan a esas bacterias. Antibióticos. De hecho, creo que no lleva guión. Antibióticos. Ataca a las bacterias, las elimina. Ahora, probablemente si conocen a algún doctor y le piden antibióticos porque creen que tiene una infección bacteriana, ellos les dirán, no te puedo dar antibióticos así como así, porque lo que sucede es que mientras más antibióticos usen, es más probable que creen versiones nuevas. Y quiero ser muy cuidadoso al usar la palabra crear, ya que en realidad no estamos creándolas activamente, pero digamos que sería mucho más probable que ayudemos a seleccionar bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Y cómo sucede eso? Digamos que todos estos círculos verdes son bacterias y tenemos millones de esos, ¿cierto? Y de vez en cuando tenemos una que es un poco diferente. Bueno, en una población aleatoria de bacterias, todas estas nos harían enfermar de la misma forma, y esta es solo una diferencia al azar de la bacteria. Quizás sucedieron algunos cambios pequeños en su ADN, lo que sea que haya sido. No queremos tener muchas de estas bacterias en nuestro sistema. Nuestro sistema inmune las puede atacar y defendernos, pero si tenemos muchas de esas bacterias podemos morir o enfermar mucho u otras cosas. Ahora, si toda la gente empezara a usar antibióticos cuando no están enfermos o cuando no los necesitan realmente, podríamos tener un antibiótico que es muy bueno en eliminar la bacteria verde. Pero ¿qué pasa si de repente eliminamos a todas las bacterias verdes? Bueno, ahora la bacteria azul tendrá todo el ecosistema para ella sola. Antes estaba compitiendo con las bacterias verdes para infectar nuestro cuerpo, pero ahora que está sola, puede replicarse a voluntad, así que hará eso, y con eso
Bueno, obviamente no es que haya sido algo planeado, no hubo ningún proceso inteligente en el que dijo, oigan, la bacteria dijo esto, voy a ser un poco más inteligente, voy a diseñarme para resistir la amenaza del antibiótico. Eso no pasó. Por supuesto que no pasó. Solo sucedieron cambios aleatorios y mutaciones, cosa que pasa frecuentemente en virus y bacterias. Hay cambios como estos que suceden y pueden tener una probabilidad de 1 en 1.000.000 de suceder. ¿Cierto? Pero de pronto, si empezamos a matar a todos los organismos con los que compite, entonces este organismo va a poder empezar a replicarse muy rápido y se convertirá en la bacteria dominante, lo que provocará que ese antibiótico que habíamos desarrollado con tanto cuidado para destruir a las bacterias verdes ya no sirva. Lo que deja atrás a esta superbacteria. Puede que hayan escuchado hablar de las superbacterias. No es un tipo de bacteria que se haya diseñado de forma especial. Es que cuando eliminamos a las bacterias verdes, que eran su competencia, le permitimos tomar el control y no la podemos eliminar porque todas las drogas serán solo eficientes para eliminar a su competencia. Y estas bacterias siguen mutando y si dependemos mucho de los antibióticos, siempre vamos a estar seleccionando las bacterias que no sean afectadas por los antibióticos. Bueno, creo que ya he hablado suficiente. Pero es solo porque es un tema muy fascinante y realmente quería que este fuera mi primer video sobre biología. Porque si lo piensan un poco, la biología es el estudio de la vida. Y podemos hablar sobre qué es la vida, si es que acaso los virus son seres vivos y muchas otras cosas, pero si en realidad queremos estudiar sistemas vivientes, lo único que podemos dar por sentado es la selección natural. Podríamos ir a otro planeta donde las criaturas no tienen ADN, o quizás tengan otro tipo de información hereditaria almacenada en sus células, o quizás se replican de otra forma, o quizás ni siquiera son organismos a base de carbono, quizás son a base de silicio. Y si fuéramos a ese planeta para estudiar su biología, todo lo que sabemos sobre virus y ADN no nos serviría. Pero si entendemos este concepto de selección natural, si entendemos que el medio ambiente selecciona a los organismos y que no es un proceso activo, que es un evento aleatorio que selecciona cambios al azar durante el tiempo, largos periodos de tiempo, realmente largos periodos de tiempo, esos cambios básicamente se acumulan y pueden hacerlo en cosas bastante interesantes. Hablaremos más de eso en otros videos más adelante. ¡Nos vemos pronto!